Buenas noches, mi nombre es Rosario Hernández, estudiante de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Estaré hablando de los Incoterm, cuántos Incoterm existen, sus significados, sus ventajas. Dice que lo que es un Incoterm es un conjunto de términos comerciales internacional creado por la Cámara de Comercio Internacional que define la responsabilidad del comprador y del vendedor en una transacción internacional de bienes. Según el último estudio en el 2020, dice que existen 11 Incoterm y su significado. Bueno, el Incoterm número 1 es EXW, ex-world. Significa que el vendedor entrega la mercancía en sus propias instalaciones, ya sea una fábrica o almacén, en otro lugar. Y el comprador asume todos los costos y riesgos a partir de ese momento. Un pequeño paréntesis, los Incoterm funcionan o sirven para establecer o estandarizar quién es responsable o a quién sería el responsable, ya sea de pagar los aranceles, impuestos aduanales o de la aduana, también el transporte, el seguro. Eso es lo que yo entiendo que le da le da una directriz, establece esos lineamientos. El número 2 es FCA, Free Care, creo que así se pronuncia, pero eso significa que el vendedor entrega la mercancía en un lugar designado, generalmente en las instalaciones del vendedor o en un lugar acordado con el comprador o listo para ser cargado en el transporte elegido por el comprador, que quiere decir que el vendedor entrega la carga, ya sea en su empresa o en su almacén, en fábrica, etcétera, o donde el comprador le indique que va a ser cargada esa mercancía. El número 3 es el CPT. Significa que el vendedor se encarga de contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino. El número 4 es el CIP, que es el transporte seguro pagado hasta lugar de destino convenido. Quiere decir que se paga el transporte o el costo de la mercancía, o el transporte más bien, hasta el lugar de destino. El número 5 es el DAP. Significa es un término comercial internacional de un Incoterm que define las responsabilidades del vendedor y comprador en una transacción de entrega de mercancía. El número 6 es el DPU. Significa que el vendedor se encarga de llevar la mercancía hasta un lugar específico por el comprador y de
y descargar ahí. O sea que el comprador lleva la mercancía hasta su lugar de descarga o su lugar de entrega. El número 7 es el DDP. Implica que el vendedor asume la máxima responsabilidad y costo en el proceso de envío, incluyendo todos los trámites y gastos de importación hasta la entrega de la mercancía en el lugar acordado con el comprador. El número 8, ya son Incoterm para transporte marítimo, porque existen dos tipos de transporte, que es el terrestre, el marítimo y también el aéreo. En el número 8, en el Incoterm número 8 dice que es el FAS. Es un término comercial que indica que el vendedor entrega la mercancía colocándola al costado del barco designado por el comprador en el puerto de embarque. El FOB en términos de comercio internacional. FOB es un término que indica que el vendedor ha cumplido con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido cargada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. El número 10, que es el CFR, que es costo y flete, es un término de comercio internacional conocido como Incoterm, que indica que el vendedor asume los costos y flete. En el número 11, que es el SIF, un término de comercio internacional que se utiliza para definir las responsabilidades del vendedor y el comprador en el transporte de mercancía por vía marítima o fluvia. También dice que los Incoterm define quién paga el transporte, quién paga el seguro, quién paga los gastos aduanales. También las ventajas de los Incoterm. Existen varias ventajas de los Incoterm. Una de estas ventajas son aquellas